Bueno, vamos a seguir con el tema de derivadas. Vamos a ver ahora el 5.3, las derivadas de operaciones de algunas funciones. Esto es cuando tenemos dos funciones o la suma de dos funciones y queremos calcular la derivada de la suma, la derivada del producto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto lo tenéis en la página 316. Hay derivadas de suma y resta, derivadas de suma y resta, derivadas del producto de funciones y derivadas de la división o el cociente, ¿vale? Vamos a ver la primera, la derivada de la suma y la resta de funciones. Me está diciendo cuando yo tengo dos funciones f más g, ahora vamos a ver un ejemplo. Y quiero calcular la derivada de esa suma, pues el resultado va a ser derivar la primera y sumarla con la derivada de la segunda función. Igual para la resta. Mira, si yo tengo, por ejemplo, voy a coger de ejemplo la función f, por ejemplo, la raíz de x. Y la función g de x, por ejemplo, esta es f de x, raíz de x y g de x, el logaritmo neperiano de x, ¿vale? Y ahora yo voy a tener la función, le voy a quitar ya la x para no escribirlo, la función f más g, calcular la derivada de la suma de la función sería, oye, yo cojo y a raíz de x le sumo el logaritmo neperiano de x y a todo esto, aquí en corchete por ejemplo, a todo eso le calculo la derivada, ¿vale? Pues entonces sería la derivada del primero, la derivada de raíz de x, ya de la tabla, es 1 partido de 2 raíz de x, como tengo un más, estamos la suma, más la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido por x, ¿vale? Y ya aquí haría la operación de la suma de con denominador común, que ya eso no lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, esta sería para la suma. Para el producto de dos funciones. Bueno, voy a hacer antes. Mira, esta derivada de la suma, ¿dónde suele aparecer mucho? Porque suele aparecer mucho, por ejemplo, si nos toca dividir, si nos toca calcular la derivada, por ejemplo, de x al cubo más 7x a la sexta, ¿vale? Y nos dicen que derivemos esa suma. Vamos a hacerlo con una recta. Nos dicen que derivemos la función de ese x al cubo menos este 7x a la sexta. Pues entonces esta derivada es hacer la derivada, lo voy a escribir así, de x al cubo, calcular esa derivada y después calcular la derivada de 7x a la sexta, ¿vale? Que es lo mismo que he hecho aquí, lo pasa aquí, lo he hecho de un paso. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? Pues sería este 3 baja multiplicando y ahora x elevado a 3 menos 1, que esto sería x al cuadrado, ¿vale? Y ahora menos 7 por 6 por x elevado a 6 menos 1, que sería 5. Y ya me quedaría que la derivada de esto es 3x al cuadrado menos 42x a la quinta, ¿vale? En estos casos suelen aparecer mucho estas derivadas cuando tenemos funciones que son polinomios. Por ejemplo, si tuviésemos x al cuadrado menos 3x más 2 y yo quisiera calcular la derivada de eso, pues entonces la derivada sería la derivada del primero, que sería 2x, la derivada de esto sería menos 3 y la derivada de 2, por ser una función continua, sería 0, ¿vale? No se suele poner. Y esa sería la derivada. Esta suele salir mucho. Venga, la derivada del producto de funciones. Vamos a coger f por g. Si yo a eso le calculo la derivada, eso es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero derivado por el segundo sin derivar. El orden da lo mismo porque el producto es conmutativo. Vamos a coger las dos funciones que cogí antes de ejemplo. Raíz de x va a ser, por ejemplo, f de x va a ser igual a raíz de x y g de x va a ser igual al logaritmo neperiano de x, ¿vale? Pues venga, si a mí me dicen que calcule la raíz de ese producto, pues va a ser la derivada del primero, que era 1 partido de 2 raíz de x por el segundo sin derivar, logaritmo neperiano de x, ¿vale? Más
x, el primero sin derivar, escribiría raíz de x por el segundo derivado, por la derivada del logaritmo neperiano de x era 1 partido de raíz de x. Y ya con esto operaría, ¿vale? Pero de momento nosotros, bueno, en el libro de las soluciones puede que opere con ella, pero eso ya sería el sacar denominados comunes, etcétera, etcétera. Y la siguiente que vamos a ver es la derivada del cociente. La derivada del cociente. La derivada del cociente, aquí la derivada de la suma. Por ejemplo, si yo tengo f dividido de g y quiero calcular la derivada de este cociente, aquí sería la derivada del primero, por el segundo sin derivar. Ahora hay que tener cuidado de que esto es menos el primero sin derivar por el segundo derivado, pero hay que hacer el cociente de la segunda elevado al cuadrado, ¿vale? Vamos a hacerlo con el ejemplo que hemos visto. Por ejemplo, vamos a derivar la función raíz de x dividido del logaritmo neperiano de x. Y a eso le vamos a calcular la derivada. Pues venga. Derivada, fijaros, derivada del primero, derivada del numerador. Sería 1 partido de 2 raíz de x por el segundo sin derivar, tal y como me lo dan. Menos el primero, aquí lo veis, f sin derivar, raíz de x, por el segundo, que sería el logaritmo neperiano de x derivado, que sería 1 partido por x. Y ahora, dividido de el logaritmo neperiano de x elevado al cuadrado. Y ya operaría con esto, ¿vale? Pues esto sería la derivada de las operaciones.